tal, mis queridos amigos y hermanos que me acompañan allí diariamente, sí, en estas meditaciones matinales de la fe por la cual vivo? Continuando así con la meditación, sí, en la lectura esta matinal y de la palabra de Dios, sí. Hoy, 12 de mayo, lleva por título para este día: Los humildes son bienaventurados. Y antes de leer el texto que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 18, los versos 2 y 3, vamos a orar allí donde nos encontramos para que Dios siempre dirija nuestro estudio. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, en esta mañana, Señor, en este día, queremos darte gracias por tu cuidado, por tu amor, Señor. Y queremos, Señor, pedirte que tú nos acompañes al meditar en tu palabra, al estudiar, Señor, acerca de lo que tú, Señor, has enseñado a cada uno de nosotros, Señor, y a todo el mundo. Ayúdanos a comprender, Señor, y conocer tu amor, Señor, y lo que significa ser verdaderamente un hombre nuevo, Señor, tener una vida nueva y estar convertido, Señor, a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Mateo, el capítulo 18, los versos 2 y 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, hace esta declaración, ¿sí? Porque los discípulos, ¿no?, le preguntaban a él: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Tratando de buscar, ¿no?, un lugar de preeminencia, en un mejor lugar dentro del liderazgo del cielo, ¿sí? Porque ellos querían, o sea, tener una posición, ¿no?, dentro de ese reino. Pero Cristo les dice que, o sea, les muestra, ¿no?, que no, aquí lo importante no es tener una posición, no es ser superior a otros, sino que les dice que si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver qué significa realmente esto de ser como niños. Es una enseñanza, ¿no?, como una ilustración que Cristo nos ha dejado, pero que tiene una profundidad muy grande para cada uno de nosotros. Y aquí nos dice: el pecador impotente debe allegarse a Cristo como su única esperanza. Miren, aquel pecador, ¿verdad?, que no puede vencer, ¿sí?, que siempre cae, que todo el tiempo falla, que reconoce su debilidad, debe ir hacia Cristo, ¿sí? Debe unirse a Él. Así como un niño, ¿verdad?, debe caminar juntamente con Él, como su única esperanza, la única. Si se interrumpe esta unión por un momento, pone en peligro su propia alma y la de los demás. Si esta persona, ¿no?, interrumpe esa unión, si se separa de Dios por un momento, pone en peligro su propia vida, ¿no?, su propio ser, ¿ya?, y también a los demás. ¿Por qué? Porque estamos ante un mundo, ¿verdad?, que ve nuestra situación, y más aún aquellos que son líderes, ¿verdad?, aquellos que pregonan en diferentes plataformas la verdad. Solo estamos seguros en el ejercicio de una fe viva, solamente allí. Una fe viva, el ejercicio de una fe viva, ¿sí? No una fe de conocimiento, una fe de intelecto, sino una fe viva. Pero si cometemos cualquier pecado conocido o descuidamos deberes conocidos, ya sea en el hogar o afuera, la fe se destruye y el alma se separa de Dios. Cuando nosotros cometemos, ¿no?, un pecado conocido, algo que ya sabemos, ¿sí?,
o descuidamos sino nuestros deberes que nosotros debemos cumplir como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y no advertimos lo que debemos advertir a su tiempo, y tampoco no escudriñamos nuestra vida como debemos escudriñarla ante la presencia de Cristo, entonces, ¿qué sucederá? Tanto dentro como fuera del hogar, la fe va a empezar a destruirse, porque el alma se separará de Dios, termina separándose de Dios. Ahora, nada es tan ofensivo desde la vista de Dios como el espíritu de suficiencia propia. Y este es un defecto que muchos predicadores hoy en día, muchos líderes tienen, ¿sí? Y podemos llegar a tener, cada uno de nosotros. En sí, para tener suficiencia propia, simplemente basta con haber nacido. Porque el ser humano, ¿sí?, es algo que está en él, que se ha adherido a él, la suficiencia propia. Desde el Edén, cuando Eva cedió a la tentación y también Adán, allí se adhirió a ellos la suficiencia propia. Entonces, desde ahí viene este mal. Y la única fuerza, el único poder que puede erradicar aquello, solo es Cristo. Una entrega total a Él. ¿Sí? Y la vida de Pedro es un ejemplo, ¿verdad? Un triste ejemplo que debiera ser una amonestación para todos los profesos seguidores de Cristo. El Salvador le advirtió a Pedro acerca del peligro, ¿verdad? Le dijo fielmente, le dijo, tú Pedro me vas a negar. Ese es tu peligro inminente, ¿sí? No vas a poder vencer. Pero Pedro, ¿qué le decía, no? Pedro le decía, no, Señor, ¿no? Él lleno de presunción, lleno de confianza propia, él se jactaba de serle fiel a Cristo y de ser muy celoso de su causa, ¿sí? Y declaró que, él dijo, no, yo Señor te seguiré hasta la muerte, hasta la prisión te seguiré hasta la muerte, ¿verdad? No te dejaré. Pero cuando vino la prueba, cuando estalló la tormenta sobre todos los discípulos y sobre Pedro, debido a la humillación de su jefe, ¿qué sucedió con Pedro? Dolorosas son las palabras, dice, por la pluma inspirada. Entonces, dejándole todos sus discípulos a Cristo solo, ¿sí?, huyeron. Y el ardiente y celoso Pedro, ¿verdad? ¿Qué sucedió con él? Ese Pedro lleno de confianza, ese Pedro que estaba lleno de ego, ¿sí?, de confianza propia, de amor propio, negó, negó rápidamente a su Señor. Después de haber negado, se arrepintió amargamente por lo que hizo. Pero este ejemplo debiera ser una amonestación para nosotros, ¿sí?, para todos los que guardamos confianza propia, autosuficiencia, ¿verdad? Ego a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque puede ser que declaremos esto, digamos, ¿no?, en una predicación, ¿no? No, ustedes tal vez pueden negar, pero yo voy a seguir a Cristo hasta el final, ¿sí? Pero, ¿cómo puedes tú saber eso? Y más aún todavía, si no estás tan allegado a Cristo, tan unido a Él, ¿cómo podrías tú hacer eso? Si has descuidado tu comunión con Él, si has descuidado tus deberes, ¿cómo puedes declarar eso? Entonces, es algo que nosotros debemos preguntarnos, ¿no? Somos humildes ante Cristo, somos como un niño. Los hombres dicen que se humillan a sí mismos como un niñito, serán enseñados por Dios. El Señor no depende de los talentos del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios mismo es la fuente de ese talento. ¿Quién le dio esos talentos? El ser humano. ¿Solo Dios? Sí. Él dio esos talentos, la vida, la vista, la voz y todos los talentos que puedes tener.
lo dio Dios. No tienes algo. Por eso tú no puedes decir, no, yo tengo ese talento, no, y se lo doy para Dios. Es de Dios y se lo entregas a Dios simplemente, ¿no? Así como el diezmo igual, ¿no? Así como una ofrenda. O sea, no hay algo que te pertenezca. Eres la fuente de todo don perfecto. El más humilde de los hombres, si ama y teme a Dios, podrá poseer los dones celestiales. Y no solamente uno, sino 2, 3, 4, 5, 6, cuantos Dios desee darte y cuanto tú también deseas pedir. ¿Sí? Pero en sí lo que debemos aprender nosotros es que hacer como niños. ¿Y qué significa ser como niños? Miren, dice, los pequeños a que se hace referencia aquí, que creen en Cristo, no son solo los niños en años, sino los niñitos en Cristo. Estas palabras contienen una advertencia implicada para que no descuidemos egoístamente a nuestros hermanos débiles o los despreciemos, para que no seamos implacables y exigentes y juzguemos y condenemos a otros y los desanimemos. Si tú como líder eres así, egoísta, criticón, exigente y condenador de tus hermanos, tanto así que los desanimas y se alejan, ¿sí? Han tenido problemas contigo, se han alejado de ti y casi de Dios por tu culpa. Entonces es tiempo de que te preguntes, ¿eres un niño de Cristo o eres un varón siervo de Satanás? Entonces nosotros debemos ver, ¿no? Somos como niños ante Dios. ¿Y qué es ser un niño? Un niño en Cristo. Depender de Él, creer y confiar en Él, aferrarme a Él, obedecer lo que Él me dice y poder hacer lo que es su voluntad, agradable a Él, ¿no? Por eso, los humildes son bienaventurados, son dichosos, ¿sí? Son llenos de la gracia de Cristo. Queridos hermanos, ¿no? Pensemos y meditemos en nuestra vida, cómo estamos cada uno de nosotros. Y de allí que Dios derrame su bendición y nos guarde bajo sus alas. Que Dios te bendiga. Amén.